Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy, este día lluvioso, viernes. Muy agradecidos por venir a esta presentación. Con este excelente panel que todavía nos está faltando Hernán Brienza, que está viniendo. Está un poco retrasado, pero bueno, vamos a arrancar igual. Aparte es muy lindo porque para nosotros, para Editorial Marea, porque son todos autores de la casa. Así que nos sentimos acá como si estuviéramos en una suerte de mesa de café charlando, ¿no? Hernán, Gustavo hace poco que publicó un libro con nosotros sobre el Pepe Mujica. Y bueno, Alejandro ya había publicado con nosotros el libro de Güemes, justamente para una colección que dirige Hernán. Sí, es muy bueno el libro, así como acota alguien por allá. Y este libro nos sorprendió también un poco porque, o por lo menos para mí, que no conocíamos ese registro un poco más literario de Alejandro, y nos sorprendió muy gratamente. Incluso nosotros, con las primeras conversaciones no sabíamos si iba a ser un ensayo, una investigación periodística, o iba a ser una novela. Y entonces navegábamos ahí y no entendíamos bien qué iba a ser, y después resultó que el mismo protagonista del libro se va preguntando a lo largo del libro si da para hacer un ensayo, una novela. Está muy bien contado. El libro es muy atrapante, se lee de una manera, en un día se puede leer, es muy atrapante. Y la historia, ¿no?, de la muerte de Aramburu. En este caso se llama Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, ¿no? Ya desde ahí está diciendo bastante acerca de lo que va el libro. Y se pregunta, ¿no? Nos preguntamos nosotros, y se pregunta el protagonista del libro, que se llama Lisandro, ¿no? Se pregunta Lisandro si fue fusilado el general Aramburu, si el juicio y la ejecución de Montonero fue una puesta en escena, qué papel jugó Perón desde Madrid, por qué murieron misteriosamente los testigos que aseguraron haber visto el cuerpo de Aramburu muy lejos de Timote, por qué los militares Bernardo Lavairu y Aldo Molinari sospechaban de Onganía, por qué Onganía piensa que es un autosecuestro, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que se va haciendo Lisandro mientras va investigando, empieza de joven y va investigando la muerte de Aramburu. Así que de nuevo muchas gracias por venir a esta presentación del libro de Alejandro, de Marea, publicado por Marea, y le voy a dar la palabra a Gustavo, que me parece que no sé si hace falta presentarlo demasiado, ¿no? Creo que todos lo conocen, pero brevemente voy a contar. Gustavo, es periodista, es locutor, es profesor de historia, eso yo no lo sabía, pero es interesante también. Y tiene una trayectoria muy larga como analista político, trabajó en Canal 13 como columnista y en otros programas televisivos. Actualmente conduce Mañana Silvestre en Radio 10, que va por su 15ª temporada. 16ª, nos quedó desactualizado esto. Y recibió premio Éter, ha sido reconocido con múltiples premios como el Martín Fierro, el Ondas de la cadena SER y el New York Festival. Es autor de Intrigas, Alianzas y Traiciones, Macrismo Explícito y Pepe Mujica, ligero de equipaje, que publicó con Marea y lo está presentando en la gira Silvestre. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y la verdad que es un desafío grande este libro, porque yo busqué ayer de mis archivos. Yo tenía 8 años cuando vivía en Concepción del Uruguay, cuando lo mataron a Aramburu, y crecí con esto que he guardado. Yo lo fui a buscar y por suerte lo tenía, recordaba bien, porque uno guarda. Crecí con el relato oficial, ¿no? Esto es histórico, esto es de la época. Esto es La causa peronista, año 1, número 9, martes 3 de septiembre de 1974, 7 de septiembre, Día del Montonero. Mario Firmenich y Norma Rotito cuentan cómo murió Aramburu, ¿no? Y claro, yo crecí con esto. Yo tenía 8 años, pero ya
me interesaba desde muy chico toda la política, la historia. ¿Se imaginan que en Concepción del Uruguay teníamos, no llegaban, los canales de televisión eran de la República Oriental del Uruguay, la radio que llegaba era Radio Colonia, y mis padres, que todavía tienen una librería que es la librería más vieja de Concepción del Uruguay, yo, como ellos estaban todo el día en el negocio, salía de la escuela, bueno, almorzábamos y a la tarde mi lugar de refugio era la librería. Y teníamos a 2 cuadras de la librería el lugar de distribución, donde llegaban los diarios y las revistas. Entonces ahí llegaban todos los diarios, revistas, entre eso, esto. Y a mí fue un tema que siempre, Alejandro habla de la obsesión de algunos por el tema, ¿no? Por el tema Aramburu, y a mí siempre me quedó de chico, en la esquina de mi casa había un almacén, el almacén de Don Manuel, que era el lugar de encuentro de los señores mayores del barrio. Muy gorilas la mayoría, ¿no? Eran épocas de dictadura y de todo, pero era el lugar que a mí me gustaba ir, porque a mí desde chico me gustó la política. Yo vengo de una familia, mi abuelo fue intendente peronista de Concepción del Uruguay. Mi familia, lamentablemente, después, porque mi abuelo murió muy joven, dejó 4 hijas, lo derrocaron en el 55 cuando cae Perón, y muere muy joven, a los 44 años, muere muy joven, dejando 4 hijas, y las hijas nunca le perdonaron a la política porque dicen que el padre murió producto de las amarguras de lo que fue todo el 55 y todo lo que dejó, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me gustó. En la casa de mi abuela siempre estaban todos los libros peronistas ahí guardados, La razón de mi vida, todo según yo en las siestas entrerrianas aprovechaba para leer lo que estaba un poco vedado y estaba como ahí clausurado, ¿no? Pero yo aprovechaba. Y esto particularmente, el tema, para mí, claro, lo que escribe Alejandro, que muy bien dice acá el amigo, es una cosa me atrapó a mí el libro. Primero porque le dejo a Hernán que va a cuestionar. Hernán viene a cuestionar. Ya sé, porque el otro día me lo encontré en la editorial y no creen en la historia, así que voy spoileando. Me encanta spoilear, pero no me animo para dejarlo después a que Alejandro nos cuente, que nos revele algo. Pero digo, claro, acá está todo, digo, yo crecí con esto. Acá cuentan en primera persona ellos cómo Carlos, van contando en este diario paso a paso, ¿no? Cómo hacen todo, cómo preparan, cómo los días previos, cómo se instalan frente a la casa, primero en un bar, después en un garage, cuentan cómo se lo llevan, toda la historia oficial que uno conoce, ¿no? El juicio, cómo le dicen, bueno, matamos a Aramburu en un dormitorio y ahí mismo esa noche le iniciamos el juicio. Lo sentamos en una cama y Fernando le dijo: General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. Recién ahí pareció comprender, pero lo único que dijo fue, bueno, su actitud era serena. Si estaba nervioso, se dominaba. Fernando lo fotografió al sentarlo, gracias, en la cama, sin saco ni corbata, contra la pared desnuda. Pero las fotos no salieron. Oh, ahí un punto a favor tuyo. Las fotos no salieron porque se rompió el rollo a la primera vuelta. Para el juicio se utilizó un grabador. Fue lento, fatigoso, porque no queríamos presionarlo ni intimidarlo. Y él se ató a esa ventaja, demorando la respuesta a cada pregunta, contestando, no sé, de eso no me acuerdo, etc.
El primer cargo que le hicimos fue el fusilamiento del general Valle y los otros patriotas que se alzaron con él el 9 de junio de 1956, que se recordó estos días, ¿no? Que justamente Cristina recordó el otro día en ese acto, cuando dijo, bueno, yo fui una fusilada viva. Le leímos sílaba a sílabas los decretos 10.383 y 10.384 firmados por él, condenando a muerte a los militares sublevados. Le leímos las crónicas de los funcionamientos de civiles en Lanús y José León Suárez. No tenía respuestas. Finalmente reconoció. Y bueno, nosotros hicimos una revolución y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios. Le leímos la conferencia de prensa en que el almirante Rojas acusaba al general Valle y él dijo, si era por esto, me lo hubieran pedido en mi casa. Dijo inmediatamente, firmó una declaración en que se negaba a haber difamado a Valle y los revolucionarios del 56. Esa declaración se mandó a los diarios y creo que apareció publicada en Crónica. Bueno, digo, este es un relato con el que uno ha crecido y así se dio a conocer. Esto, como muy bien acá comentaba Víctor, es una... Por momentos yo lo veía como una novela muy atrapante, con unos detalles realmente alucinantes de cómo envuelven con la carpa que le sacan a la novia y que la novia y que los suegros y que iba a pasar con Lisandro, la novia de Lisandro era, ¿no? Sí, sí. La novia de Lisandro que le había prestado una carpa y tiene unos momentos, unos relatos fantásticos, tiene apuntes de entrevistas del momento Aramburu muy reveladoras sobre las aspiraciones políticas de Aramburu. Y obviamente todo el momento de las intrigas con Onganía y de los momentos que se vivían turbulentos en los 70. Todo ese relato del cuerpo es muy atrapante, de cómo envuelven y todo es muy... El libro es muy interesante, viene a poner justamente uno de los grandes temas de la historia argentina al descubierto con lo que Alejandro plantea, ¿no? De que realmente no fue... orquestado esto como lo acabamos de leer y lo contaban las crónicas de ese momento por Montoneros y hay, bueno, qué sé yo, hay detalles históricos que suman para estos momentos de la Argentina, donde también nos estamos preguntando muchas cuestiones del pasado que vuelven en otros estilos. Esto que permítanme llevar a la actualidad, lo que decía el otro día Cristina de los fusilamientos, de lo que hoy son fusilamientos judiciales o fusilamientos periodísticos en algunos casos, ¿no? Entonces me parece que el libro de Alejandro va a aportar. Recién le leí a Alejandro porque hoy cuando publicaba lo de que ya se armó un lindo debate en las redes con esto, porque hoy lo publicaba yo en mis redes, la presentación, hoy también lo comenté en la radio, ¿no? Y ya había respuestas, que esto es muy interesante, ¿no? Que estos temas de actualidad se puedan poner de relieve en la gente, ¿no? Porque dicen que... mira, estamos saliendo en tiempo real en las redes, me veo acá. Dice... Les voy a comentar porque está muy interesante. Yo me tomo el tiempo de conocer a los oyentes. O Alejandro, que es oyente, me manda muchas cosas. Me tomo el tiempo todos los días de ponerle un me gusta, de interactuar. Algunos de los oyentes van a la radio y ya los conozco, entonces por eso le decía recién a este que escribe, es un abogado, Víctor Guma. Por fin, dice, el agente de la CIA que ahora da clase en la universidad, que le cargaron el tema, obvio, no gratis. El autor intelectual era colega, eso se lo dejo ahora para Alejandro, de Pedro Eugenio, entre paréntesis, no peronista. Y el lugar es un hospital de Luis María Campos, una historia que debe tener luz. Después una señora que vive en Berazategui, como cualquier hija de vecino, dice, por demás interesante el libro. El otro día escuché cómo se fue recopilando datos y saber realmente de qué murió vale la pena leerlo.
Así que Alejandro ya se empezó a armar revuelo, ¿eh? Así que bienvenido al libro, bienvenido a estas interpelaciones a la historia, a grandes temas de nuestra historia, que realmente siempre han quedado algunos presentados como héroes, porque lo han dejado, ¿no?, Aramburu como un héroe y producto de Montonero y todo lo demás. Y es muy atrapante, recomendable, se lee muy rápido, que esto es lo lindo de estos libros, porque van generando una ficción entre, como Víctor decía, de pronto ¿qué es? Es una novela, es un relato periodístico de investigación, es lo mismo que te preguntas, Alejandro, ¿no? Así que bueno, gracias y bienvenido a este aporte a la historia reciente de los argentinos. Hernán, por llegar tarde, estás condenado a ser enemigo. ¿Cómo te va? Bueno, perdón por la tardanza. Estaba convencido que era a las 18:30 y llegué antes, porque llegué a las 18:20, creo. Era a las 18. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que voy a negar todo. Yo me encontré hace 25 años con el Gallego Álvarez, que era el fundador de Guardia de Hierro, y me encontré muchas veces con él, tuve varios encuentros, me contó toda la negociación de Bergoglio por Giorgio Ijalic, por la detención de Giorgio Ijalic. Fue uno de los primeros que publiqué una biografía de Bergoglio contando esto, allá por el 2002, y el título era El argentino que podía ser papa, 10 años antes, pero bueno, me adelanté tanto que nadie se acordó. Me suele pasar eso. Y en una de esas reuniones con el Gallego me cuenta la historia de la muerte de Aramburu en el hospital de Luis María Campos, a mano de un interrogatorio en el cual se les muere. No es que lo matan, sino que se les muere. A mí yo debo reconocer que hay dos cosas en las cuales no creo. Cuando los relatos están muy bien narrados, una de las dos cosas. No creo que fue como lo contaron los muchachos, y tampoco estoy muy convencido que haya sido como lo contó el Gallego Álvarez, que además tenía una gran capacidad de ficción y una gran capacidad de relato, ¿no? Pero debo reconocer, parecía Farina, pero debo reconocer que lo que me dijo Bergoglio me parece que es el gran hallazgo de esta novela o de este libro de investigación. ¿Por qué me parece que es un gran hallazgo? Porque en términos académicos, dirían en Puan, no hay nada mejor que te dejen la muerta adentro. Que nadie sepa si lo que vos decís es verdad o mentira. Que todo esté en un mundo de posibilidades, y eso te haga pensar. Si vos hubieras hecho un libro de investigación, seguramente vendrían investigadores, historiadores a responderte y a decirte por qué esto no es así, por qué esto no es así. Si lo haces en ficción, no te queda otra que pensar, no te queda otra que divertirte, no te queda otra que decir, como en El Padrino 3, quizá le dio un tecito a Juan Pablo I. Y esa sospecha es siempre mucho más efectiva que una certeza. Para hablar a favor de los traidores y los héroes, y también para la muchacha revolucionaria irlandesa. Yo creo que la historia del caso Aramburu, hay un libro anterior que se llama ¿Quién mató a Aramburu?, de Juan Alonso. ¿Está Juan por acá? Juan iba a venir, pero estaba con cierres y... Sí. Juan está más dubitativo ahora que encontró su destino en la vida, está un poco más dubitativo de ese libro. Hablé hoy con él, está como más sospecha de sí mismo, sospecha de ese libro. Y bueno, fue mi primer libro, no sé si estoy tan de acuerdo con eso.
A mí me parece perfecto, a mí me parece que está bueno lo que plantea Juan, de no estar de acuerdo consigo mismo. Hay un jugador, un futbolista chileno de un libro que estoy leyendo ahora, que tiene una frase que a mí me parece maravillosa, que es: tengo derecho a no estar de acuerdo con lo que pienso. Y a Juan le pasa un poco eso, no está de acuerdo con lo que piensa, y me parece que está bien. Dicho esto, porque el libro de Juan, que es una investigación periodística, tiene la problemática de que no contesta. No dice quién mató a Aramburu, pregunta quién mató a Aramburu, pero no contesta. En cambio, las dos muertes de Aramburu, desde la ficción, puede contestar lo que se le venga en gana. Y eso me parece que es fantástico. Digo, ¿importa si el asesinato de Aramburu fue un asesinato hecho por unos o por otros en este libro? Yo te diría que no, Alejandro. Te diría que lo que importa es la forma en que vos narrás y que vos haces pensar sobre lo que pudo haber pasado o no pudo haber pasado. Y me parece que ahí está el gran valor del libro. Creo que los textos que trabajan con certeza, como el relato de la causa, son textos que están muertos, textos que no te dejan pensar. Y yo celebro en todo libro, primero que esté bien escrito, que bueno, ya nos conocemos, ya hemos hecho otros libros juntos. Yo celebro que esté bien escrito, pero sobre todo celebro que te hagan pensar sobre algo que nadie piensa, sobre algo que nadie se anima a pensar, y que no es que no se animan a pensar por dudas, sino por miedo a la vida. Si tu libro, si el tema del libro fuera verdad, no podríamos creer en nada. Yo siempre cuento la conspiración de algunos. Tenía un amigo muy nazi, yo también tuve un amigo nazi, que decía que él era tan antisemita que decía que Hitler había hecho el holocausto para que se pudiera crear el Estado de Israel. Era raro, el argumento era raro. Con lo cual, las conspiraciones a tres bandas a mí siempre me asustan y siempre me desestabilizan, porque uno no sabe dónde terminan las conspiraciones. Entiendo que es fácil grabar a tres astronautas saltando en un estudio de televisión y hacernos creer que el hombre el hombre fue a la luna, pero hay algunos datos que son preocupantes, ¿no? Y que a mí me generan algunas dudas sobre el porqué de este relato, ¿no? Se los planteé a Gallego Álvarez en aquel momento, y él dudó en esas circunstancias, y para mí yo siempre trabajé mucho tiempo en policiales y siempre que veo un crimen me pregunto quién es el principal beneficiado, ¿no? Y a mí me cuesta creer que el principal beneficiado de la muerte de Aramburu es el que lo mató y tuvo que renunciar y lo sacaron de la presidencia de la nación. Esa forma de pensar a mí en policiales, donde digo, bueno, o si el sector nacionalista del ejército quiso matar a Aramburu porque tenía miedo que volviera Perón, pero además eran los azules estaban más cercanos a Perón y ganaron los colorados y lo derrocaron a Onganía 8 días después de la muerte de Aramburu. A mí eso me hace dudar de, bueno, entonces que Onganía y los nacionalistas se tiraron un tiro en los pies, no vieron que ellos mismos iban en el juego, que su suerte iba en el juego. A mí me cuesta pensar el entramado político, ¿no? Y después, una cosa que lo tengo que decir, a riesgo de terminar a los sillazos, es el Aramburu llorando porque mató a Juan José Valle. Me cuesta mucho esa empatía. Sin embargo, me parece que esa empatía es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque ¿estamos obligados a ser empáticos con Videla? Porque Aramburu es Videla, ¿no? Entonces, tenemos derecho a hacer una
una novela dentro de 10 años diciendo a Videla llorando por los 30.000 desaparecidos y decir, no, yo no quise matarlos? Y a mí me parece que está bien esa empatía. Si uno quiere empatizar con Aramburu y disfrutar de esa lectura, me parece bien. Voy a ser todavía más guanaco. Creo que tenemos derecho dentro de 10 años a hacer una novela que empatice con Videla. Me parece que tenemos derecho. Tenemos derecho a hacer lo que queramos. Incluso a enojarse, gritar contra alguien que está hablando. Tenemos derecho a cualquier cosa. A mí me parece que es muy interesante esa lógica de poder empatizar con aquello que odiamos. Porque me parece que es muy fácil empatizar con aquello que es lo que es la víctima de un asunto. Sin embargo, empatizar con lo victimario me parece que es muy valiente. Y a mí me parece que por eso tu libro es valiente. Por eso tu libro es valioso. Después, si quieren, terminamos a los sillazos cuando quieran. Si quieren empezar el paso por el libro, quizás, porque sabés que yo tengo derecho a decir lo que se me canta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Sí, por supuesto, después vamos a abrir espacio para las preguntas, pero primero queremos darle la palabra a Alejandro, que es el autor del libro y que tiene derecho primero a exponer y a contar, y en todo caso responderle a Hernán. Y él que empezó a armar el bolón. Yo dije que va a ser para el debate, así que... Es el culpable. Bueno, y lo voy a presentar a Alejandro. No tuve tiempo de presentarlo a Hernán, pero bueno, Hernán tiene publicado muchos libros en Marea y en otras editoriales. Y ahora hace poquito publicó un libro que se llama El síntoma Milei, que es un ensayo sobre la actualidad y Milei como síntoma de lo que nos está pasando. Lo recomendamos mucho. También lo pueden encontrar acá en la librería. Además de otros tantos libros que tiene publicados Hernán, que para nosotros es uno de nuestros principales autores. Así que bueno, por eso está acá. Y bueno, Alejandro publicó muchos libros, bueno, es periodista, es escritor, muchos lo conocen acá, pero siempre está bueno presentar. Tiene un posgrado en periodismo en la Universidad de Santiago de Chile y cursó la maestría de periodismo y sociedades de la información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en medios como Clarín, Diario Popular, Canal 7, Univisión, y actualmente escribe en Infobaires 24, Pacurondo y otros medios digitales. Es autor de libros como Guardia de Hierro, El largo adiós de los montoneros y Güemes, el héroe postergado, que publicó con nosotros en Marea, en la colección de caudillos que dirige Hernán, y una novela que se llama Las muertes de Albornoz, que fue finalista del concurso Alarcos Liorach. Bueno, Alejandro, un gusto y te doy la palabra. Gracias. Antes que nada quiero hacer un agradecimiento especial a la editorial por el trabajo de edición. Fue muy arduo, muy intenso, con Constanza y con Víctor. Había que hacer un trabajo, puesto que esta novela es una novela que tiene escritura, es una reescritura de textos que comenzaron hace unos 30 años, ¿no? Puesto que a mí me vinculo con el caso Aramburu a los 20 años, así que han pasado algunos años, no voy a revelar cuántos. Y me parece que todo ese merecía ese tratamiento, porque voy a contar algo que es una cosa que estos días me di cuenta. Era una obsesión para mí esto. Entonces yo no podía hablar porque me decían, te van a matar si vos llegás a hablar de ese tema. El tema de que Aramburu no había muerto fusilado, había saltado en los medios. Aldo Luis Molinari había denunciado el paso del cadáver de Aramburu por el lugar donde con una carpa mía la rompen y envuelven el cadáver cuando pasa a Timote. Que es eso, por eso que yo parto de decir que no había sido fusilado, porque tengo el hecho, conozco ese hecho. Pero ahí yo voy a coincidir con Hernán, en el sentido de que en realidad el libro abre hipótesis, ¿no? Yo de ningún modo me creo que esto sea la verdad, y esa es una de las razones por las que yo quería que esto fuera una novela y no fuera un ensayo, porque el ensayo me iba a encerrar en una afirmación, y era un tema. Han pasado
50 años del episodio, entonces es medio difícil. Yo por eso incluso opté por una de los acápites del libro, que pertenece a una gran escritora que es Clara Obligado, y que dice lo siguiente. Acá estamos. Dice: nada de lo que recordamos es verdad, nada de lo que imaginamos es mentira. Y un poco eso ocurre con la elaboración de los recuerdos, ¿no es cierto? Los recuerdos, uno tiene la certeza de los recuerdos que no son verosímiles, ¿no? Que no son exactamente como uno los recuerda, pero uno tiene el recuerdo, es una certeza imperfecta en todo caso. Y esto un poco ocurre en general con esta clase de temas. Lo que ocurre es que a mí lo que me interesó mucho del tema fue ver los mecanismos de Estado que pueden pasar a manejar actitudes y situaciones de la sociedad, que eso es permanente porque es una de las formas que tiene de hacerse la historia, ¿no? Y en este caso era la intervención del Estado en una sucesión de hechos que iban a modificar la realidad argentina. ¿Sí? ¿Por qué sucedía? ¿Por qué ocurría? ¿Por qué era necesario sacar a Aramburu del juego? Y ahí yo opté por trabajar con mucho material periodístico, como el que marcaba recién Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. No, por favor. Y entonces todo ese material yo fui seleccionando, y algunos materiales yo los incorporo, incluso hago unos apuntes de introducción a capítulos donde hago una pequeña reseña de algunos de esos materiales, ¿no? Entonces, para mí no se trata de polemizar sobre si es cierto o si no, o sucedió o no sucedió, sino ver un poco cuál es el resultado, digamos, general del trabajo que uno ha realizado. En ese contexto recién entonces empezaría la polémica, ¿no? Es decir, bueno, vemos un todo, entonces sobre esa base podemos polemizar alrededor de un tema. Yo creo, como periodista, muchas veces yo me pregunto si en realidad nosotros muchas veces decimos, no, esta es la verdad, y en realidad es lo verosímil, ¿no? Porque la verdad es un imposible. Nos acercamos a lo verosímil. Sí podemos. Bueno, el intento mío está encarado en ese sentido. ¿Es verosímil? ¿No es verosímil? Y por otra parte también hay una cosa importante que lo señaló también, que es cómo queda ese texto en la mirada de los otros, ¿no? Que ese es un tema central que vos señalaste ahí, y que de algún modo el gato también, cuando estás haciendo televisión, radio, te pasa exactamente lo mismo. Estás planteando algo que luego va a ser retomado, lo ves hoy en los celulares, va a ser retomado y va a ser reelaborado de un modo hoy en día dramáticamente rápido, ¿no? Con una velocidad increíble. Entonces, todo eso va a dar lugar a otra lectura. Y ahí Humberto Eco hablaba de la importancia de la ambigüedad, porque en la ambigüedad estaba contenido el lector. Y a mí eso me parece que es un tema importantísimo. Luego los detalles y todo lo demás están basados. Yo he tratado de ser, digamos, muy certero en esa búsqueda de los materiales. Pero, por ejemplo, me tomé el trabajo de buscar la causa, de leer la causa, que la causa no la veo, nadie la cita, la causa. La causa, había unos amigos abogados que un día la vieron. ¿Qué es ese texto impresionante? Esa es la causa de Aramburu. ¿Y cómo la conseguiste? Entonces, bueno, ahí la respuesta mía siempre en eso: soy un periodista peligrosamente bien informado. No se puede contar porque ni en tribunales saben que yo tengo la causa completa. Pero ahí había elementos, y realmente si uno tuviera que buscar con el conjunto de datos que hay la verdad absoluta, sería un imposible. Entonces uno tiene que ir a lo de Horacio, el poeta latino, que decía que lo importante no es vivir sino navegar. Bueno, uno tiene que navegar en el texto, buscar desde entre aquellas cosas que pueden ser atribuidas a la verdad, que pueden ser atribuidas a la cercanía, y buscar eso. Pero sí me interesaba mucho, porque yo en ese tiempo de militancia muy joven, yo lo conocía a la persona que fue detenida porque el cadáver pasó por Wenceslao Orué. Y como Wenceslao Orué pasa algo, yo no me quise detener, había montones de cosas que uno podía seguir, pero Wenceslao Orué desapareció, fue detenido, negaba el gobierno de Onganía que estuviera detenido. Yo lo conocía en Avellaneda, en los grupos
en diferentes grupos nos reuníamos también con él. Y él había sido un tipo del 601. 2 días antes de que lo detuvieran, me lo encontré en el hospital Argerich con un bidón de nafta porque se había quedado la camioneta. Y era un tipo, pero re agradable, un hombre del 601 afincado en la zona Avellaneda del Sur, que es una zona muy fuerte de la Marina también, ahí donde desapareció el gato Smith en la avenida de Benedetti, que lleva al puente de la Boca. Entonces, conocí a esos tipos ahí adentro y después, obviamente, en el choque de la realidad, uno va a hacer el seguimiento. En este caso yo hice el seguimiento y Orue aparece como desaparecido por las 3A, cosa que es mentira. Yo llegué o sea, Orue estaba vivo hace unos años y estaba loco, porque había 20 años de clandestinidad, es imposible de soportar, y aparecía como muerto por la dictadura militar. Estaba loco, tenía líos con la familia, con otro nombre, ¿no? Con otro nombre. Pero no me quería, digamos, dispersar tanto, porque realmente es un texto que lleva por momentos a la dispersión. Hay que volver ahí la importancia de los editores, ¿no? Porque uno tiene la facilidad de perderse en los laberintos, ¿no? Y en ese contexto entonces era buscar algo que pudiera traer elementos que permitieran ver cómo se manipula desde el Estado muchas veces situaciones como es en la creación de montoneros, porque también ahí hay eso es lo, digamos, lo que va apareciendo en la realidad. Cuando yo investigué Guardia de Hierro, me entrevisté con Alberto Silli, que era el provincial posterior a Bergoglio entre los jesuitas, y entonces fui a preguntarle si era cierto lo que decía Berbisky de Bergoglio respecto a la desaparición de los sacerdotes, que vos trabajaste ese tema. Entonces me dice, no, esas son locuras de Horacio. Horacio es un estrafalario en esas cosas. Él conversaba mucho con Berbisky. Y entonces me dice una cosa: mira, yo te voy a decir algo para que vos veas la personalidad de Bergoglio, pero no, eso no lo podés poner en el libro de Guardia de Hierro. Él falleció, entonces un poco yo, digamos, deslicé algo de eso. Entonces me dijo, mira, en el año 1965 los jesuitas hicimos una votación, como se hace todos los mandos de los jesuitas. El ejército, digamos, vota una decisión. La decisión era apoyar el golpe de Onganía y formar montoneros. Toda la orden jesuita votó a favor. Tuvimos solo un voto en contra, Jorge Bergoglio. Dice, ahí ya tenés la personalidad del tipo. Era arzobispo en ese momento. Le digo, pero ¿es rigurosamente cierto? Pero totalmente, te lo estoy diciendo porque realmente me parece que es ubicar la personalidad de Bergoglio. Me dijo, yo te voy a aclarar, nosotros estamos en contra de Bergoglio, somos favorables, pero indudablemente es una personalidad. Entonces, se iban muchas veces ayudando hechos que saltan de un lado o del otro, conversaciones. Por ejemplo, la versión que está en la novela, que es que él muere de una lipotimia en una discusión en el auto cuando se lo van a llevar a su casa, tiene luego, el pájaro de García Lupo me dijo siempre, vos metele con eso porque eso es lo que sucedió. Lo sabía Salvador Zuccotti, presidente de Chacarita Junior, lo sabía Bernardo Alberte, el hijo de Alberte me lo confirmó, después muchos compañeros que lo sabían, lo sabía gente vinculada a Rogelio Frigerio, muchísima gente. Incluso el otro día, estas cosas que suceden, un hombre que fue uno de los mandos mayores de la masonería, me dice en una conversación en un lugar, me dice, no, nosotros sabemos cómo murió Bergoglio, y me da la versión esa. Entonces, yo trabajé muchísimo para llegar a ese punto, a tal medida que la persona que me va a decir a mí lo que Perón pensaba, que era exactamente lo mismo, que había muerto así, es una de las personas que vivía con él en Madrid, que yo lo cuento acá, ¿no? El nombre está cambiado, pero si uno se da maña se da cuenta quién es, ¿no? Esa persona en los años 90, cuando yo lo fui a ver, me tomó de los hombros y me dijo, si yo te cuento eso, nos matan a los dos, es un secreto de Estado, cosa que es cierto, la muerte de Aramburu era un secreto de Estado. Entonces, bueno, años lo seguía viendo, dejate joder, y en el año 2002, 2003 me llama un día, estaba a punto de morir, y en el lecho de muerte me dice, te lo voy a contar por eso, y me cuenta, bueno, que Perón sabía, que se lo dijo el 29 es el secuestro presunto, el 30 Perón se lo cuenta, bueno, las cosas están ahí en el libro, le da la misma versión. Ahora,
Eso, como dice Hernán, obviamente, al ser un relato, tiene todas las características de un hecho que puede ser cuestionado y vale que sea cuestionado, porque el libro justamente está para hacer, digamos, una transmisión de un objeto que es el libro, de un texto y de todo aquello que está en el contenido, pero a su vez el lector es el que tiene la última palabra. Me parece que en ese punto me voy a quedar, porque el lector es importantísimo para todos nosotros, lo sabemos, y de manera tal que agradezco las palabras del gato, las observaciones en el tiempo, la mirada periodística, lo de Hernán también. No se trata en este caso de coincidir, sino de ir en un camino, y el camino ahora es decir, bueno, esto está acá, bueno, los lectores serán los que finalmente tienen la última palabra. Muchas gracias. Hace unos 20 años más o menos fui al camping de Cabalango, cuyo dueño es uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba. Estuvimos charlando largo y tendido, y me dijo que se decidió hacer una operación con Aramburu y no, por ejemplo, con Rojas, porque tenían un compañero militante que trabajaba enfrente de su casa, en el colegio Champagnat, y que veía su casa desde su ventana todo el día. Ahora, yo me voy con la duda de si en realidad le habrán contado eso a él para que siga contándole toda su vida, para poder dar una versión más, que dé otra versión posible sobre por qué, por ejemplo, Aramburu y no Rojas. Ahora sí, no me han engañado más fundador de Montoneros en Córdoba. Gracias. Creo saber a quién te referís. No, yo creo definitivamente que ellos no entraron nunca a la casa de Aramburu. Un general de la Nación es detenido únicamente por otro general de la Nación en su mismo rango. Si este general no puede ser un general de brigada. Así. Y que el día que él va a dar un golpe de Estado, que esté esperando salir para reunirse con sus amigos para esperar que le anuncien el golpe, vengan un grupo de muchachos con pinta de estudiantes secundarios, entren a la casa, como es el relato, y que digan, venimos acá, bueno, nos sentamos, nos sirven café, y que en medio de un secuestro la señora salga y diga, me voy de compras, y la dejen ir de compras. Bueno, eso me parece que es sumamente dudoso, ¿no? Pero yo tengo, acá en el libro hay un testigo, que es Juan Carlos Pallaró, que tenía la platería y de enfrente lo vio y me dice, esto lo recuerdo, ¿no? Fue al kiosco de Barro, compró los Derby como todos los días, yo lo vi ahí, y después se fue a la casa y salió con el auto con estas dos personas. De las dos personas en lo conspirativo, uno de ellos era Miori Pereira, un hombre que había intentado matarlo en el 55 a Perón, y que a su vez termina como agente de la CIA en el Oliver North en Nicaragua, asesinado por la gente de Oliver North porque vendía armas a la contra, pero también a los nicaragüenses, a los sandinistas, de manera tal de que aparentemente lo que dice Samuel Blixten, gran periodista uruguayo, es que no muere porque haya vendido a los sandinistas, sino porque se guardó el dinero, ocultó y se había guardado el dinero. De manera que son personajes vidriosos, ¿no? Dan para el aspecto conspirativo al que aludía Hernán, ¿no? Entonces esa parte me parece que es imposible, digamos, estamos muy cercanos a poder decir de que no ocurrió. Definitivamente decir que algo sucedió o no sucedió es absolutamente imposible, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta, acotación? Si no, los invitamos a ver. Yo tengo una duda, porque es muy interesante lo que vos dijiste, que tuviste acceso al expediente. Claro, sí. Lo que no esté acá, para que lo lean y lo compren el libro. Pero, ¿y a vos qué sensación te dio del expediente? No, el expediente era un campo vidrioso, digamos, pero tiene muchas cosas, algunas cosas las puse acá. Por ejemplo, tanto los abogados Ortega Peña como Hernández desaparecido,
los dos dicen en un momento dado en la causa, no puede haber sucedido jamás que esos muchachos le han entrado ahí en la casa. Eso aparece como un imposible, ¿no? Y luego, bueno, en la causa es una causa, digamos, muy amplia, llena de hechos, en donde en todo caso se abunda en la duda, ¿no? Digamos, en la lectura general de muchas de las cosas que suceden, porque fue una causa muy amañada esa, ¿no? Pero después aparecen relatos como, por ejemplo, hay declaraciones, el que declara es el padre de López Murphy, López Aguirre, que fue el jefe de policía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Anselmo Marini, en la época de Ilia, y que él dice que Aramburu muere en circunstancias, va al hospital militar. Perdón, yo hay algo que acá creo que lo puse. Yo entrevisté a 3 visitadores médicos, porque una de las cosas que se me ocurrió, entre tantas cosas que hice, fue ir a ver a los visitadores médicos, porque eran ellos, están ahí, che, mirá quién está. Bueno, y justamente fui a través de la hija de un general del equipo de Rattenbach, me juntó a los 3 y me dijo, mira, lo único, no vas a poder sacar nombre porque a uno, y ven, pasado ya 30 años, están cagados en las patas de poder que los ubiquen con eso. Y los 3 relatos más o menos lo mismo, viste, cuando llegás, pasó eso y mira quién está acá, ábrenme las hamburgueras y quién está ahí, está Baramburo, muerto. Entonces, yo insisto en que, bueno, la verdad definitiva no la sabemos nunca, pero podemos acompañar la construcción de una cierta verosimilitud de los hechos, ¿no? Y otra pregunta, aprovecho, disculpen. ¿Hablaste en algún momento con la familia? ¿Con el hijo? ¿Tuviste en algún momento contacto? Imposible, no hablan. Yo sé, porque Pandolfi lo cuenta en un libro, y creo que también este hombre consultor que hace encuesta, Rosendo Fraga cuenta que el episodio con Morroy, cuando Sara Herrera le dice, bueno, ¿cuándo van a decir la verdad? Morroy sabía la verdad, murió después también, ¿no? Le dice, imposible, eso es un secreto de Estado. Alejandro, ¿y cómo concluye la causa penal? ¿Sabes? Sí, no concluye. Debe estar abierta. Claro, exactamente. El juez Santos, no, ya hace poco se estaba acordando de él, un fiscal, ¿no?, que lo había conocido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por venir.